Buenos días. Entonces, a continuación vamos a ver el laboratorio de solubilidad y soluciones que busca comprobar estos conceptos. Entonces, primera parte. Entonces, sabemos que las mezclas que existen en la naturaleza de uno o más componentes se pueden clasificar de manera general como mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. Básicamente lo que tenemos es que en las mezclas heterogéneas los componentes se pueden diferenciar fácilmente entre sí, y una de las particularidades más amplias es que su composición no es uniforme, no suele ser uniforme. Por ejemplo, si hacemos solo un sector, vemos que las dos imágenes que están en el centro, vemos que en unas hay arándanos y en el otro no hay, es decir que hay diferencias, por ejemplo en el ejemplo de la ensalada de frutas, que es un ejemplo de muestra de mezcla heterogénea. Para el caso de la mezcla homogénea, entonces acá no podemos diferenciar los componentes que tiene la mezcla así, de manera fácil. Su composición es uniforme, eso es sobre todo la característica mayor, es decir, que por ejemplo yo tomo una gota de agua de un estanque que sea de una solución fija y esa gota de agua tiene la misma composición, es decir, la misma relación de átomos, ¿sí?, que tiene en este caso el estanque de agua total. Es decir, se mantiene lo mismo en un vaso de agua, por ejemplo, en 1 mililitro un vaso de agua, entonces en este caso tiene la relación de composición igual que si la tiene todo el vaso de agua. Básicamente ese es el establecimiento. Una de las soluciones de las que puedo hacer, entonces tiene dos componentes que se llama soluto y el disolvente o solvente, que también es otra forma de referirse a él. Y estos, cuando se mezclan entre sí, constituyen la solución. El soluto, por definición, se considera la sustancia que está en menor proporción. Por ejemplo, si la sustancia de soluto es una red iónica, en este caso como se ve, de átomos, es decir, como el ejemplo de cloruro de sodio, se mezcla con un solvente que tiene, como es el agua, que básicamente las moléculas de agua están unidas por enlaces covalentes. Estos se reorganizan de tal forma que los iones se separan, son rodeados por moléculas de agua, ¿sí? Con el ion positivo, entonces es rodeado por el agua a través de los átomos más electronegativo, que es el oxígeno, y el anión a través del átomo menos electronegativo, que es el hidrógeno. Y eso pues permite constituir lo que es una solución acuosa. En la solución acuosa, visto desde una reacción química, entonces el sólido, que es el cloruro de sodio, en agua se separan los iones positivos de sodio y el anión, en este caso cloro menos, que propuesto esto por el agua. La forma de evaluar la solubilidad de una sustancia usualmente está determinada por una constante que se llama constante KPS. Entre más pequeña sea el KPS, menor es la solubilidad del material, es decir, que tiende a estar más con estado sólido. Es básicamente lo que nos dice esta constante. Y esta, pues entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos en los que nos podemos dar cuenta que el bromuro de plata es el menos soluble, el bromuro y el yoduro de plata son los menos solubles, ¿sí? Sobre todo menos soluble de todos es el yoduro de plata, que es el más pequeño, ¿sí? Y el más soluble de los que se muestran en la tabla, entonces para este caso sería el bromato de plata, ¿sí? Es un ejemplo del efecto de cómo se mide la solubilidad. Cuando yo disuelvo una solución, puedo tener tres circunstancias. Una solución insaturada, que quiere decir que el solvente, en este caso, está en alta proporción con respecto al soluto, pero es decir que pudiera disolver más soluto, pero no tiene suficiente soluto, entonces por eso se considera insaturada. Cuando la solución está saturada, básicamente es que la cantidad de solvente tiene tanto soluto como el que le es posible solubilizar. O sea, es decir, que ya es la máxima capacidad que tiene el solvente para disolver todo lo que se tenga de soluto. Y cuando está sobresaturada, quiere decir que hay más soluto, en este caso, del que el solvente puede disolver. Eso se le llama una solución sobresaturada. Quiere decir que coexiste el soluto en estado sólido y el soluto que está disuelto en el disolvente. Yo puedo hacer transiciones entre ellas, es decir, de una solución sobresaturada, si yo agrego solvente, puedo pasar a una solución saturada, ¿sí?
o puedo pasar de una solución saturada evaporando, en este caso disolvente, llegar a una solución sobresaturada, o a su vez de una saturada a una insaturada también agregando solvente, o de una insaturada disminuyendo el solvente hasta llegar a la saturada. Es decir, pueden haber transiciones entre las diferentes soluciones. La solubilidad es una propiedad que se relaciona con la temperatura. Para cada tipo de compuesto, la solubilidad cambia con respecto a la temperatura de manera diferente. Esto depende de la naturaleza del enlace y entre otras propiedades. La mayoría de los compuestos aumentan su solubilidad, sobre todo las sales, a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, no es una regla universal para todos. Por ejemplo, como vemos acá, el sulfato de cerio disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. Hay otros cromatos y otro tipo de sales que sufren este mismo fenómeno. Como podemos ver en la imagen de la derecha, los gases usualmente disminuyen su solubilidad en agua al aumentar la temperatura. Entonces, quiere decir que cada material pues tiene un comportamiento con respecto a la temperatura. Es decir, que cuando yo voy a consultar la solubilidad o voy a estudiar la solubilidad, debo tener en cuenta las condiciones ambientales y sobre todo la temperatura. Como toda esta información se propone el siguiente ensayo. Lo que vamos a hacer es partir, en este caso de sal comercial, ¿sí? O sal de cocina, como se le dice, que la vamos a representar con el cloruro de sodio. Vamos a buscar un vaso que sea totalmente cilíndrico, ¿sí? Lo vamos a llenar, en este caso medimos, bueno, ese vaso hay que medirle el diámetro, buscar que el diámetro se conserve, el diámetro interno, ¿sí? Y medimos la altura. ¿Para qué? Para que podamos, de acuerdo a la cantidad de llenado, al sector de llenado, podemos calcular su volumen con la fórmula que se ve en la parte izquierda inferior. Después de tener esta distribución, entonces podemos llenar hasta la mitad de agua, ¿sí? De agua potable, que esté el vaso totalmente limpio y bueno, todo, y llenamos la mitad de agua y vamos a empezar a agregar de una cucharada de cloruro de sal o sal de cocina y vamos agitando hasta que se disuelva todo. Y así agregamos hasta lograr que se mantenga sal sin solubilizarse. Por lo menos después de cada adición, 1 minuto agitando constantemente para corroborar que logró en este caso la sobresaturación. Una vez que logramos la solución sobresaturada, apuntamos cuántas cucharadas fue, en qué relación fue. Vamos a filtrarlos. Para eso lo podemos hacer sobre un pañuelo. Filtramos la solución de tal forma que solo que se quede el soluto que no solubilizó. Lo llevamos a otro vaso limpio y seco, ¿sí? Y a ese entonces medimos la altura. Como conocemos el diámetro interno, determinamos cuál es el volumen, en este caso de solución que tengo dentro del vaso. Después, ¿qué va a seguir? Entonces vamos a consultar, vamos a Google, colocamos Google temperatura y él nos va a dar la temperatura del lugar donde nos encontramos. Nos dice es la ciudad, corregimiento, barrio, comuna, sector, y nos va a dar la temperatura en ese justo momento cuando hagamos el ensayo. Entonces tomamos esa temperatura. Ahora, ¿qué sucede? Si miramos la gráfica de solubilidad para el cloruro de sodio, que está en la parte derecha media, entonces ahí vemos que en la temperatura de 20 a 40 grados podría comportarse prácticamente lineal. Entonces lo que hacemos es que tomamos los datos desde 10 a 40 que están en la tabla, ¿sí? Y hacemos una relación en la cual en Y colocamos los gramos litros de NaCl que se disuelve y en X colocamos la temperatura. Hacemos una gráfica para hallar una ecuación YMX más B. De esta ecuación, que me va a permitir a la temperatura que yo halle de mi casa o el día que yo hice el ensayo, que me dé Google temperatura, la colocamos como X y de esa ecuación despejamos cuál debería ser la solubilidad, ¿sí? Como conocemos la solubilidad y conocemos el volumen que hay del vaso hasta la parte amarilla que se ve ilustra, es decir, de lo que me quedó de solución sobresaturada, podemos saber cuántos gramos están disueltos de NaCl en esa cantidad. Ese es el ejercicio o el desafío a realizar. Ese ejercicio es bueno, hay que hacerlo a diferentes horas del día, más o menos se gastan entre 30 minutos, la idea es hacer unos 4 ensayos a diferentes horas del día,
y hacemos resolvemos estas tres preguntas. Determina la cantidad de NaCl presente en 5 mililitros de la solución saturada que preparamos. Entonces, en este caso, lo hacemos graficando temperatura versus la cantidad de cloruro de sodio en los 5 mililitros. Esa sería la gráfica. Y la segunda gráfica es determinar el volumen necesario de la solución saturada para obtener 2 gramos de NaCl disuelto. Entonces, es decir, ahora acá nos están diciendo cuánto es, entonces miramos de gramos de NaCl deberían estar disueltos, y ahí entonces despejamos para calcular entonces el volumen. Y graficamos esto a diferentes horas de día. Puede ser en las mismas horas para que hacemos el ejercicio para 5 mililitros, o que se dice el ejercicio para 5 mililitros. Eso es todo lo que hay que realizar. Espero que sea una experiencia útil y que nos permita comprender entre la solución saturada y sobresaturada. Buen resto de tarde.